¿Qué mató tus sentimientos por alguien de quien estuviste enamorado? Lo que pasa es que me enteré de que me fue infiel con 20 mujeres mientras yo estaba embarazada. Cuando lo enfrenté, a los 3 días volvió a engañarme. Eso fue porque mencioné a una mujer que me había contactado, sin saber que había toda una lista interminable. Él creyó que yo no iba a descubrir a las demás. Aún me parece increíble que, después de 14 años y 2 hijos, él no pudo aguantar ni 3 días sin hacer algo peor, cuando yo tenía un bebé recién nacido en casa. Al día siguiente de casarnos, él se transformó en alguien completamente distinto. Habíamos compartido 4 años y siempre me había tratado con respeto y cariño. Pero tras la boda, me entregó una lista con todas las cosas que ya no quería que hiciera. Cuando le expresé que eso me parecía injusto, optó por un silencio absoluto que se extendió durante 4 días, como si yo hubiera dejado de existir. Cuando finalmente logró entablar conversación, la intensidad de su mirada me heló. En sus ojos no había más que un desprecio y un rechazo profundo. Busqué apoyo en un terapeuta de crisis y, poco a poco, comencé a comprender la situación. Apenas 3 semanas después de la boda, tomé la determinación de partir y no volver la vista atrás. Lo más curioso fue que en ese instante me desenamoré de él. Y eso hizo que el proceso del divorcio fuera mucho menos doloroso. Cuando mi pareja comenzó a rechazarme físicamente, fue la gota que colmó el vaso. Yo no solo mantenía la casa, también cocinaba, limpiaba, hacía los presupuestos, le ayudaba a pulir su currículum cuando perdió su empleo y hasta le gestionaba oportunidades laborales, mientras él descansaba en pijama frente a sus videojuegos. Todo eso mientras yo no daba tregua. Además, lo motivé a que volviera a estudiar para finalmente obtener su certificado de secundaria, sumando una infinidad de apoyos más. Y para colmo, estuvimos casi 1 año sin compartir ningún encuentro apasionado. Simplemente, no pude seguir siendo su sirvienta, madre y chef a la vez, sin recibir ni un suspiro de cariño o afecto. Después de que decidimos separarnos, me confesó que había estado reprimiendo su afecto intencionalmente. Me contó que en un momento me había dicho algo como, «Te voy a hacer el amor como nunca cuando llegáramos a casa». Y yo lo tomé a broma, seguro pensando en que era una ironía, porque hacía tiempo que no compartíamos esa cercanía. Aquella expresión de incredulidad lo hirió tanto que, en lugar de buscar demostrarme que podía ofrecerme lo que necesitaba o abrirse conmigo sobre sus sentimientos, simplemente apagó cualquier deseo físico. Porque claro, esa es la manera en que una persona madura suele manejar una relación, ¿no? Me colgó 2 veces mientras yo estaba llorando. Mi papá había sido diagnosticado con cáncer y, un par de semanas después, mi conejito al que quiero más que a nada en el mundo se puso muy enfermo y no sabía si iba a salir adelante. Lo llamé y él me dijo que tenía que irse. Le mandé un mensaje diciéndole que eso era terrible, sobre todo porque sabía que no tenía ningún compromiso urgente. Se disculpó y dijo que no volvería a pasar, que no sabía qué decir. Entonces le dije algo simple. Solo necesito que me escuche y esté ahí, no tiene que decir nada, solo que no cuelgue. Un mes después, mi hermana descubrió que su esposo, que ya es su ex, le fue infiel, justo cuando nuestro papá estaba muriendo, y ella estaba en el 8º mes de embarazo de su 2º hijo. Ah, y también tenía un brazo roto. Él era como un hermano para mí y nuestra familia lo quería mucho. Así que todos nos sentimos devastados, aunque obviamente no tanto como ella. Lo llamé y me dijo básicamente, «Wow, tengo que irme». Que hiciera exactamente lo mismo otra vez me hizo darme cuenta de que nunca estaría ahí para mí. Me pregunté, ¿qué haría cuando mi papá muriera? Así que sí, terminé con él y encontré a alguien mucho mejor. Una vez me cuestionó si realmente había sufrido ese abuso. Y luego él junto con su familia me dejaron sola por 4 horas para asistir a un partido de fútbol. Quedé deambulando, completamente marcada, sin un alma que me acompañara. Fue un golpe demoledor que borró cualquier vestigio de afecto que pudiera haber albergado. Pero, en verdad, lo que más me quebró fue la rutina diaria. Esa constante actitud a la defensiva y su negación de asumir la responsabilidad por cómo su comportamiento tanto en ese instante como en numerosas otras ocasiones, me hería profundamente. Eso fue lo que realmente desmoronó todo. Cuando me hizo llorar más de una vez y luego se quedaba ahí, mirándome fijamente como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Otras veces, yo estaba molesta o dolida por algo, y él simplemente me observaba con la indiferencia de quien contempla a un animal atrapado en un zoológico. Pero cuando él lloraba, esperaba que yo fuera su refugio. Se quebraba frente a completos desconocidos, celebridades frente a la muerte misma, como si hubiese perdido a su mejor amigo. Lo que terminó por quebrarme fue en una Navidad nueva. Todo era intensamente romántico y estábamos solos los dos.
Teníamos copas de champaña en las manos y faltaba 1 minuto para la medianoche. De repente, de la nada, recordó a un músico que había partido ese mismo día y empezó a llorar como si acabara de presenciar una tragedia cercana a su corazón. Y encima esperaba que yo dejara todo en ese instante justo en la medianoche de Año Nuevo para ofrecerle consuelo. En serio esperaba que yo cargara con esa responsabilidad, cuando él nunca se molestó en apoyarme a mí cuando mi dolor era genuino y profundo. Ahí fue cuando todo encajó para mí. Él arruinó la noche de forma consciente y eso lo sabía porque esa celebración significaba mucho para mí. Y de repente entendí cómo sería el resto del futuro con él y simplemente me congelé por completo. Eso fue todo. Fue como si se me despejaran las vendas de los ojos y finalmente comprendiera. Él podía quebrarse por un desconocido, pero sentía que podía lastimarme sin pagar factura alguna. Y mi dolor, mi tristeza, nunca significaron absolutamente nada para él. Estaba embarazada y no solo él no me acompañó a ninguna de las citas médicas ni una sola, sino que me enteré de que fue a un día familiar a un campo de calabazas con la amiga de su hermano, una chica. Justo cuando yo tenía una cita de emergencia porque no sentía que nuestro hijo se moviera. Y para acabarla, él no tenía licencia de conducir, así que siempre tenía que pedir que lo llevaran. Yo pensé que estaba en trabajo de parto y él me dijo: pues nadie me va a llevar, así que ni voy a pedir porque ya sé qué me van a decir. Si de verdad estás en labor, voy, pero fuera de eso no voy a despertar a nadie por algo tonto. Yo apenas me estaba recuperando de una intoxicación alimentaria y llevaba días sin sentir que el bebé se moviera, pero él seguía con lo mismo. Nunca me compró regalos, ni apareció en mi cumpleaños. Cuando le pedí que me llamara, me respondió: estoy cansado, pero siguió mandándome mensajes por 2 o 3 horas más, echándome la culpa a mí por estar molesta porque no me llamó. En toda nuestra relación nunca me regaló nada. Pero una vez, buscando una dirección para ir a comprar helado, abrí su navegador y tenía Only abierto. Revisé su historial y estaban las suscripciones de semanas y semanas seguidas. Todo esto mientras yo estaba embarazada y la verdad quería que cambiara, pero eran tantas cosas juntas que poco a poco me fui desenamorando. Ser mamá me abrió los ojos de verdad. No voy a permitir que nadie trate así a mi hijo. Entonces, ¿por qué iba a dejar que me trataran así a mí? Cuando finalmente comprendí que él siempre mantendría su actitud abusiva y que yo merecía algo mejor, fue una sensación extraña aceptar esa verdad por completo. Mi mente lo asimiló mucho antes que mi corazón. De repente, ya no deseaba que él me acercara ni de la forma más mínima. Perdí por completo el anhelo de tener un encuentro íntimo con él y poco a poco dejé de llorar y de implorarle que me respetara como a cualquier ser humano. Hubo momentos en los que pasaron horas, incluso días, sin que cruzáramos palabra alguna. Fue como si un interruptor se hubiera apagado de repente en mi interior. Sinceramente, pensé que nunca sería capaz de alejarme, pero, gracias a Dios, lo logré. De verdad creo que si no lo hubiera hecho ya no estaría entre nosotros. En su mayoría ya lo había superado. Pero nos topamos como 1 año después de la ruptura, cuando él fue a la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Como su Uber se canceló, me ofrecí a llevarlo a él, a su hermana y a su novio, que además eran amigos cercanos míos. Mientras caminábamos hacia mi auto, quise ponerme la chaqueta, así que le di mi bolso para que lo sostuviera. Y sin pensarlo, lo dejó en el suelo al toque, diciendo que sostener un bolso de mujer es cosa de maricas. Ni siquiera se fijó si el piso estaba sucio. Jamás me había sentido tan disgustada por alguien en mi vida. Cuando comprendí que su amor siempre estuvo sujeto a condiciones y que creían que mi negativa a tener relaciones se debía a que finalmente me sentía segura en la relación y ya no necesitaba fingir. Cuando en realidad lo que me detenía era el irrespeto hacia mis límites y mi autonomía, entendí algo fundamental. Además, la idea que tenían de que solo podían cambiar su pensar a través de acciones íntimas conmigo fue la gota que colmó el vaso. A la mañana siguiente, decidí darle fin a la relación. Lo conocí durante 20 años desde que éramos niños. Cuando enfrenté una cirugía complicada y me vi relegada a una silla de ruedas por varios meses, su trato se volvió cruel y opresivo, aunque no dejaba de repetir: pero yo no te pegué. Se suponía que debía estar enfocada en mi recuperación tras una operación delicada, pero él hizo todo menos brindarme apoyo. Al año siguiente tuve que enfrentar otra cirugía igual de exigente. Quien es capaz de descargar su oscuridad sobre alguien en esa vulnerabilidad, más allá de cualquier cosa, demuestra que puede infligir daño en cualquier circunstancia. Hubo un momento en que él sufrió un colapso total por algo realmente insignificante. Después, descargó su ira sobre nuestros hijos y les obligó a confesar que le tenían miedo.
Se fue de la casa durante horas y regresó a las 4:30 de la madrugada. Justo cuando por fin habíamos logrado quedarnos dormidos, golpeaba la puerta con tal fuerza que parecía querer quebrarla, exigiendo que le abriéramos. Y luego afirmó no recordar nada de aquello, como si nada hubiera sucedido. Mientras todo eso ocurría, sentí que algo se quebraba en lo más profundo de mi alma, y comprendí que jamás podría volver a confiar en él. Me tomó 2 años reunir el valor para irme. Lo hice, y ahora mis hijos y yo estamos mucho mejor en lo emocional. En lo económico, la situación sigue siendo difícil. Pero espero que algún día también eso cambie. Cuando empezó su nueva relación, comenzó a enviarme mensajes todos los días solo para presumir de su novia y contarme lo increíbles que eran sus días con ella. Sabía perfectamente que con eso me estaba lastimando. Y para colmo, todo esto sucedía justo en medio de mis exámenes finales del semestre. A pesar de eso, no mostró la más mínima empatía y siguió haciéndolo. Habíamos estado hablando durante más de 2 años, intercambiando mensajes diariamente sobre todo tipo de cosas. Incluso me enviaba mensajes de buenos días y buenas noches sin falta. Él sabía lo mucho que me dolían sus acciones y aún así decidió hacerme daño. Fue en ese momento cuando comprendí lo egoísta y sádico que podía ser. Perdí todo respeto y cualquier sentimiento que pudiera quedarme hacia él, para siempre. Pero, honestamente, esa experiencia me ayudó a superarlo y hoy me alegra no haber terminado con él. Además, me satisface saber que más adelante su karma no lo perdonó. La vida le devolvió todo lo que me hizo, impulsado por alguien más. Me dijo que yo era mejor madre para sus hijos que la mamá biológica y eso no era difícil, para ser sincera. Ella estuvo en la cárcel por causar la muerte de su bebé de 7 meses. Cuando salió en libertad condicional, él me dejó de lado de golpe, como si nada, y se llevó a los niños con ella. Puedo perdonar muchas cosas que me hizo, pero nunca podré aceptar que me arrebatara a esos niños. No solo por mí, sino por ellos también. Cuando me llamó inútil después de que le conseguí un puesto en mi trabajo, ahí se me cayó toda la admiración que le tenía. Se la pasó todo el tiempo presumiendo lo mucho mejor que era que yo porque a los jefes les caía bien, y seguía con lo de que yo no servía para nada. En ese momento, cualquier sentimiento que tuviera por él desapareció de inmediato y solo pude verlo con asco. Y déjame contarte, esta misma persona tuvo la poca vergüenza de pedirme ayuda con un proyecto de diseño gráfico una vez, y literalmente dijo, no me importa pagar si queda bien. Evidentemente, lo bloqueé al toque cuando me di cuenta de que no tenía ni un ápice de respeto por mí. Después de esa experiencia, aprendí la lección y dejé de dar más de lo que debía a hombres que ni respetan ni valoran mi tiempo y esfuerzo. Cuando me dejó por tercera vez, fue por esa persona con la que estaba teniendo una aventura, alguien que conoció en el trabajo. Me abandonó a mí y a nuestros 2 hijos por ella. En ese momento entendí que él iba a poner sus propios intereses y los de ella por encima de los nuestros, de nuestros propios niños. Fue entonces cuando caí en cuenta de cuánto me había lastimado en todos estos años y de que a él realmente no le importaba, no sentía ningún remordimiento. Para él, yo era alguien a quien podía borrar de su vida sin problemas. Ya no tenía esperanza en nuestro futuro juntos. Porque decidí que más vale que pusiera mi fe en mí misma y en mis hijos. Nosotros merecemos algo mucho mejor. Esa mentalidad de niño grande que no quiere responsabilizarse, quejándose todo el tiempo y descuidándose a sí mismo, no solo a los demás, sin control emocional, sin asumir las consecuencias de nada. No aparece cuando se le necesita, sin crecimiento personal, sin disciplina alguna. Eso ya debería haber sido suficiente motivo para alejarse, pero no. El asunto escaló hasta llegar a la falta de control físico. Y no fue algo que pasara en un año, sino en casi 5, por no hablar de que ya venía arrastrándose cerca de una década. Uno piensa que el problema está en uno mismo, hasta que por fin se va y encuentra a alguien que realmente le importa, que te quiere y está dispuesto a acompañarte pase lo que pase. En tus momentos de incomodidad, desconfianza, desacuerdos y hasta de odio. Todos esos sentimientos y actitudes dañinas que has aceptado por culpa de experiencias pasadas. Alguien que está a tu lado, te ama y ve quién eres en verdad. Cuando dicen que para eso se necesita alguien auténtico, es cierto. Me alegra muchísimo tener a la persona correcta conmigo. Con una de mis exparejas, creía que ambos estábamos en una relación sin planes de formar una familia. Un día él me dijo, y cito textualmente, quiero dejar en ti una vida. Pero no parecía juego, sonaba con un peso serio. Me volteé y, con el rostro firme, le respondí. Eso para mí es un límite que no puedo cruzar. Él lo dejó pasar como si nada.
Sin embargo, en los meses que siguieron, volvió a mencionarlo una y otra vez, e incluso comenzó a cambiar de parecer sobre la interrupción del embarazo cuando empezamos, años atrás. Él siempre había estado a favor, supuestamente. Fue entonces cuando ya no pude aguantar más. Eso me llenó de un nudo en el estómago. Una urgencia por alejarme de esa tormenta lo más lejos posible. Advertencia: historia repugnante. Lane bajo su propio riesgo. Bueno, la verdad es que conocí a mi ex gracias a un amigo en la universidad y al instante hicimos clic. A los dos nos encantaban los videojuegos, el anime y todo lo geek. Jugábamos juntos World of Warcraft y un montón de otros juegos. Pasábamos un montón de tiempo en línea y también en persona. Pero con el tiempo, él empezó a obsesionarse muchísimo con un juego llamado League of Legends. En serio, era una locura. Podía pasarse hasta de 15 a 20 horas jugando sin casi dormir ni comer. Yo tenía una copia extra de la llave de su apartamento. Así que iba casi todos los días después de mis clases o del trabajo. Un día que fui, me encontré botellas llenas de pipí por todos lados. Él me dijo que estaba en una partida tan larga que no podía levantarse a ir al baño. La peste era insoportable, pero eso no fue todo. Al rato descubrí que también se estaba aguantando las ganas de hacer popó durante horas. Literalmente empezó a ensuciar sus pantalones y se negó a moverse. Me tocó limpiar su apartamento, prepararle comida y rogarle que por favor se bañara. Finalmente lo hizo. Cuando me dio la ropa sucia para lavar, las prendas estaban con marcadas manchas de suciedad, como si se hubiera hecho encima y se hubiera quedado quieto por horas. Casi termino vomitando mientras lavaba toda esa ropa. Un día lo senté y le supliqué que se tomara un descanso del juego, que parara con esa actitud. Le conté que me sentía sola, que quería salir con él, hacer otras cosas. Le dije que su comportamiento era extremadamente enfermizo y, honestamente, asqueroso. Él aceptó dejar de jugar, pero solo por 2 días. En nuestra cita de aniversario, él me dijo algo como: en realidad, tengo que irme a casa. Les prometí a mis amigos del juego que estaría en línea a esta hora, y simplemente se fue. Menos de 24 horas después terminé la relación. Él me suplicó, lloró y hasta gritó como un animal cuando le dije que lo estaba dejando. Me repetía que me amaba y que no podía evitar jugar, y un montón de excusas más. Me separé de él y nunca miré atrás. Hace años lo busqué en Facebook y veo que no ha hecho nada con su vida. Renunció a su trabajo, abandonó la universidad, ahora vive con sus padres, perdió todo su cabello y subió muchísimo de peso. Creo que de verdad me salvé de algo terrible. A mí me encantan los videojuegos tanto como a cualquiera. Pero jamás he llegado a ponerme así de asquerosa, de verdad. Aprendiendo a respetarme a mí misma, en la secundaria salí con un chico que fue mi primer novio. Así que estaba completamente apegada a él. Resulta que empezó a salir con otra chica, pero aún así seguíamos teniendo momentos juntos. Yo era una tonta que se creía enamorada. Él no era nada atractivo, pero de alguna manera logró conquistar a 2 chicas que estaban tan pendientes de él, que se ponían celosas entre ellas. Él disfrutaba esa atención y no hacía nada para detenerlo. Hasta que un día decidí armarme de valor y me di cuenta de que no quería ser la otra. Dolió, claro, pero terminé con él y desde entonces nunca más puse mi autoestima por debajo de ese nivel por ningún chico. Durante años enfrenté su batalla con la adicción a su lado, esforzándome con todas mis fuerzas para mantenernos juntos y brindarle mi apoyo. Pero, tras caer una vez más en ese abismo y negarse rotundamente a buscar ayuda, perdió por completo el control. En varias ocasiones, de forma descarada, se quedaba dormido en nuestro cuarto con contenido para adultos en su teléfono, sin ningún atisbo de vergüenza, completamente expuesto. Eso fue la última gota que colmó el vaso. Ya ni siquiera le importaba ocultarlo o mostrarme un mínimo respeto. Para empeorar la situación, esa misma semana descubrí que había tomado dinero que me pertenecía para cubrir su parte de las cuentas, a pesar de estar sin empleo. Después de eso, no me quedó nada más para ofrecer. Cada vez que yo estaba pasando por algo difícil o me sentía mal, de repente sus problemas se volvían el centro de atención, haciendo que los míos parecieran insignificantes a su lado. Terminaba agotando toda mi energía en consolarlo y en tratar de arreglar lo que estuviera mal en su vida, dejando completamente de lado mis propias necesidades y mi voz. Movía montañas por él, cruzaba océanos para verlo y sin embargo, él nunca parecía hacer ni la mitad cuando yo apenas se lo pedía. Esto me hizo sentir que ocupar un espacio, o simplemente pedirlo, era algo incorrecto, como si estuviera mal. Un día la situación explotó por completo cuando, sin motivo alguno, simplemente me bloqueó. Luego, su mejor amigo me mandó un video donde él rompía la mesa de centro de vidrio y me preguntaba: ¿qué está pasando? ¿Dijiste algo?
Ahí me di cuenta de que, sin importar cuánto me estuviera esforzando por estar ahí para esa persona, en cuanto algo salía mal él me culpaba a mí, pero al mismo tiempo me pedía que lo ayudara a solucionarlo. No aguanté mata, me alejé y no volví a mirar atrás. Mi ex esposo me dijo de una forma muy dura que yo me había vuelto una adicta al trabajo. Durante la mayoría de nuestra relación yo tenía 2 trabajos. ¿La razón? Él no era alguien en quien se pudiera confiar financieramente. Muchas veces renunciaba a sus empleos de manera impulsiva, sin tener nada asegurado para después. Hubo una vez, justo después de regresar de unas vacaciones, que tuve la corazonada de que iba a dejar su trabajo porque hizo unos comentarios extraños durante el viaje. Yo le rogué de rodillas que no lo dejara hasta que consiguiera otro empleo. Así que sí, era una adicta al trabajo porque trabajaba sin parar porque alguien tenía que asegurarse de que las malditas cuentas se pagaran. Soy un chico heterosexual, pero les quiero contar algo. Estaba completamente enamorado de una mujer. Llevábamos saliendo un par de años y, la verdad, parecía que el sentimiento era mutuo. Una noche, durante una cita, caminábamos por el malecón. El ambiente era perfecto, todo parecía mágico y en ese momento, casi sin pensarlo, le solté un te amo. Ella se detuvo, se rió y me respondió, no, tú solo eres mi mascota, estás aquí para ayudarme. Vienes cuando te llamo y te vas cuando ya no te necesito, pero nada más, yo amo a otra persona. Uf, eso sí que fue un golpe bajo, un golpe bien directo donde no te gustaría recibirlo. Lo que terminó por colmar el vaso fue mi cumpleaños. Mi ex me llevó a cenar a un lugar de sushi con todo lo que quisieras comer. Uno que me gustaba, pero no hizo nada más. No me malinterpreten, sí valoré el detalle, pero llevábamos varios años juntos y salir solo a una cena que costaba unos 700 pesos mexicanos, unos $35, me pareció bastante simple. Él no tenía problemas de dinero y sabía que me encanta celebrar mi cumpleaños. Cuando, después de insistir él mismo, le dije que me sentía decepcionada porque no hizo nada más, ni me compró una tarjeta, ni un pequeño regalo o unas flores, me llamó ingrata y codiciosa. No fue con enojo, sino con una afirmación fría, como si me estuviera señalando un hecho, que yo estaba siendo egoísta. Eso me destrozó completamente y me hizo sentir horrenda y culpable. Un mes después lo dejé. Y justo cuando estaba terminando la relación, tuvo la desfachatez de decirme que era una lástima que lo dejara. Porque él en realidad estaba pensando en comprarme algo carísimo que sabía que quería como regalo atrasado de cumpleaños. Me di cuenta de algo que realmente me dejó sin palabras. Él había estado editando las fotos de nuestra mejor amiga a su antojo, exagerando detalles como el tamaño de sus pechos. Y no solo eso, también retocó fotos de una amiga de ella para hacer que su pecho se viera más pronunciado. Esa foto era de hace años, cuando ella había hecho una sesión profesional con bra, por si te das una idea. Lo peor de todo es que esas imágenes estaban completamente sexualizadas, fetichizadas, convertidas en fantasías que no tenían nada que ver con la realidad. Y lo más duro para mí fue descubrir que no solo lo hizo con nuestra amiga, sino también con esa amiga suya, de la que llevo años preguntándole si le gusta o si tiene algún tipo de crush. Por cierto, él es mi novio desde hace 10 años. Prefacio. Creo que ya estaba tan cansada, tan insensible, y odiaba a mi esposo con toda razón por todo lo que había vivido. Pero como cualquiera que ha pasado por la violencia doméstica y el trastorno de estrés postraumático complejo podría entender, en ese momento ya no respondía. La última vez que la situación se tornó grave fue así. Él tropezó a propósito con una canasta decorativa. Y cuando le reclamé con un «oye», empujó a nuestro niño pequeño. En menos de 2 segundos ya estaba sosteniendo a mi bebé. Totalmente atónita, porque nunca antes había alzado la mano contra él. Y la rabia que me invadió fue inmensa. Nos fuimos de ahí, y terminé caminando por el Walmart cercano, dándole vueltas a cómo iba a trazar un plan para irme. Porque no tenía a nadie ni ningún lugar seguro a donde acudir. Cuando todo terminó, ella me dijo que no quería ser mi amiga porque no deseaba a alguien como yo en su vida, y me bloqueó en todas las redes. Es curioso, porque antes no le incomodaba tenerme cerca hasta que le propuse que tal vez solo deberíamos conservar una amistad. Fue entonces cuando su afecto se transformó en un deseo de control, y esa revelación me hirió profundamente. Además, tras atravesar una crisis mental que desembocó en un episodio psicótico al descubrir que mi padre era un depredador, ella salió apresuradamente a contarle a todos sobre mi locura. Para colmo, justo en esos días partió mi abuela, la única de mis 4 abuelos con quien realmente tenía un lazo especial. Y por si alguien se pregunta por qué sigo hablando de ella, aclaro que soy bisexual.
Estaba enfermo, triste y con mucho dolor. Habíamos quedado en que él me visitaría ese fin de semana, como yo hacía la mayoría de los fines de semana antes cuando iba a verlo a él. Esperaba que me cuidara y me diera apoyo. Llegó el viernes y no apareció, pasó el sábado y seguía sin venir. Ya la había preguntado como 10 veces si ya estaba en camino, y él respondió que unos amigos querían ir a una discoteca, así que se iba a quedar con ellos. En ese momento decidí terminar y no me costó nada. Rara vez estaba enfermo y casi no le pedía nada en la relación, así que si no podía estar presente en un momento así, ¿para qué seguir? Me di cuenta de un patrón en todo esto, algo así como un juego de engaños. Él me presentaba ideas muy emocionantes, como la de convencerme de verdad para que viviéramos juntos. Pero en cuanto yo aceptaba, él daba marcha atrás con excusas diferentes cada vez que hablábamos del tema. Fue como sentirme traicionada, porque yo no pedí nada de eso, pero sentía que me estaban tendiendo una trampa todo el tiempo. Además, tenía la costumbre de exagerar mis preocupaciones y de pintar una imagen de mí que no era real, llamándome autodestructiva, abrasiva y cosas por el estilo, aunque yo no era para nada así. Y para colmo, al final nunca hubo responsabilidad ni comprensión entre los dos. Cuando finalmente pude ver ese patrón con claridad, fue imposible ignorarlo. Ahora, simplemente no confío en él y tuve que tomar la difícil decisión de terminar la relación. Mientras estábamos comprando los regalos de Navidad, recibí una noticia terrible de parte de mi familia. Pero, como mi ex me había llevado en el auto y él todavía quería ver videojuegos por su cuenta, me fui a un área de cafetería casi llorando, mientras él desapareció por 1 hora. Solo aguanté porque, si me llevaba a casa, iban a pasar 2 cosas. Volvería a un desastre del que no quería saber nada y, además, mi ex me iba a culpar por hacerlo irse antes. Así que, de cualquier forma, yo no tenía ninguna ventaja. Después de eso, acepté que estaba en una relación mala porque él siempre había sido egoísta. Pero, la verdad, mis sentimientos ya estaban cayendo en ese momento. Por suerte, 6 semanas después él terminó, para trabajar en sí mismo, aunque honestamente creo que solo quería engañarme con una compañera de trabajo, con quien, según dijo, había intercambiado muchos mensajes durante nuestra última conversación en persona. Porque, la verdad, él casi nunca me escribía a mí. Además, su mamá y su hermana estaban furiosas con él por haber terminado. Me dijeron que lamentaban que él fuera un idiota, que yo merecía algo mejor y que me deseaban todo lo mejor. Su hermana incluso le gritó en mi nombre. Al parecer, yo fui la mejor novia que él tuvo en toda su vida, así que bueno, realmente la cagó. Quería hacer algo sencillo para el Día de Acción de Gracias, pero él quería la comida completa. Me dijo que él se encargaría de cocinar el pavo y algunas guarniciones. El mismo día, me mandó un mensaje diciendo que iba a llegar tarde, así que terminé preparando todo. El pavo, el relleno, la salsa, el puré de papas, las verduras, los panecillos y hasta el pie de postre. Cuando por fin llegó, justo fue para sentarse a comer y después se quedó viendo la televisión mientras yo limpiaba toda la cocina. Lo curioso fue que se llevó todas las sobras a su casa. Al día siguiente, decidí terminar con él. No sé, todo empezó como una bola de nieve que fue creciendo poco a poco. Al principio eran cosas pequeñas, como que él se enojara porque usaba calcetas y se me veían los tobillos. Luego, se molestaba si yo hablaba o incluso miraba a otro chico. Se volvió tan controlador que hasta un amigo suyo me contaba lo que él quería saber de lo que hacía en clase. Después la cosa subió de nivel. Rompía mi teléfono y gritaba sin control, y para colmo, me fue infiel. En ese momento, ya estaba más que harta, pero igual me quedé unas semanas más hasta que él se mudó a Florida. Ahí sí me fui definitivamente. Ahora que lo pienso, debí haberlo dejado desde el principio sin duda. Pero supongo que también fue una lección de vida.